Jorge Pellicer, bienvenido a Gente Bonita. ¿Qué tal estás? Muy bien, pues feliz, como te decía, feliz de estar aquí contigo, compartiendo. ¿Quién es Jorge Pellicer? Buena pregunta, buena pregunta. Jorge Pellicer, pues Jorge Pellicer es una idea de ideas. Vamos a decir que es cuando tú dices, ¿qué es madre? Madre es una idea que yo puedo vivir, o padre es una idea que yo puedo vivir. ¿Qué es ser fontanero? Una profesión, diríamos. ¿Y una profesión qué es? Un conjunto de ideas que puedo vivir. Entonces, ¿qué es Jorge Pellicer? ¿O quién es? Pues una idea que yo, más allá del concepto que crea de mí, puedo vivir. Una idea. ¿Y por qué sé que es una idea? Porque muchas ideas que atribuyo a mí cambian. Pueden estar y no estar. Entonces empiezo a darme cuenta que hay un aspecto de mí más amplio que las ideas que sostengo sobre mí. ¿Y quién es ese yo que genera las ideas? Pues solo hay un yo. Y ese yo mayúscula lo podemos llamar ser. Solo hay ser. Solo hay vida. Vida consciente. Vida viviendo. Y esa vida viviendo puede sostener una idea y vivirse en las ideas. Un árbol es una idea que la vida vive. Y un pájaro es una idea que la vida vive. Y solo hay una vida. Y tú eres una idea que la vida vive. Y estamos unidos en una sola vida. No hay separación. La separación ocurre cuando creo que, por ejemplo, imagínate un ordenador con muchas carpetas en el escritorio y diríamos, cada una está separada, pero a que todas están dentro del mismo ordenador. Entonces, si veo solamente las carpetas, diría, están separadas. Pero si veo más allá, al espacio que las une, diría, todas están unidas y comparten un mismo espacio. Pues todo comparte la misma vida. Pero no está en la propia condición del ser humano ser y humano. Sí, claro que sí, porque la condición podríamos decir que es la vida viviendo la idea. No hay ningún problema en vivir ser humano. Quiero ¿Pero eres decir, siempre humano? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hay antes de la humanidad y después y durante? ¿Qué subyace a la humanidad? ¿Qué subyace a tu humanidad? Eso, por ejemplo, la meditación te lleva a esa vivencia de lo que subyace más allá de lo que tú has asumido como tú. Y humano es maravilloso. Pero el tema es si soy solo esto, si soy solo padre, si soy solo amigo, si soy solo biólogo, si soy solo fontanero. ¿Soy solo esto? ¿Soy solo humano? la vida en ese sentido es un viaje de retorno, de regreso a ese origen. De hecho, la vida es el origen viviéndose en todas las cosas. Entonces, podríamos decir que desde un punto de vista regresa al origen, pero una vez que regresa al origen, del que nunca se ha ido, por tanto no regresa a ningún sitio, no hay regreso, hay conciencia de que yo soy aquí. En el momento que me vivo aquí, me doy y me vivo y me expreso ilimitadamente. Pero Entonces no es que solo vuelvo si me he creído no estar en ella. A eso se le llama ilusión. Pero es algo que pertenece al tiempo y el tiempo es una idea ahora. antes de desarrollar todo lo que me estás diciendo, ¿no? Que es Vale. maravilloso, explícame cuál es tu propio camino de consciencia, ¿no? O sea, ¿hay un Jorge Pellicer que no vivía con esa consciencia? ¿Qué pasa, ¿no? En tu vida para que de repente te conectes a esa no dualidad o descubras la verdad, ¿no? Que la que está en la no dualidad. Sí, bueno, la pregunta en principio es, si yo sueño por las noches y me sueño en un mundo, ¿estoy en ese mundo? ¿Soy yo ese soñado o el que sueña? Tu pregunta es un poco esta, ¿no? ¿Quién era de aquel que soñó y estaba en el mundo y vivía sus cosas, ¿no?
pues seguía siendo el soñador no siendo consciente de que lo es, en Pero este ejemplo, ¿no? ¿qué pasó? Y ¿Qué ahora, pasó? ¿Qué tuvo que pasar para que despertaras del sueño? Es Calderón de la bien, Barca, ¿no? La vida es sueño y los sueños sueños son. sí, 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 sí. Bueno, vale, perfecto, bien. También siento la pregunta que me has hecho anteriormente porque es esta, ¿no? Tú cuando eres llamado, cuando no eres tú, vamos a decirlo en términos llanos, ¿no? No eres auténtico, cuando no estás viviendo tu autenticidad, la flor es auténtica, el amanecer es auténtico, no hay nada repetido, todo es autenticidad pura, la vida expresándose auténticamente. Todo ser humano, vamos a decirlo así, es auténtico. Toda vida es auténtica. Tú eres auténtica. Cada extensión de la vida es auténtica en sí misma. Y cuando has negado tu autenticidad en la autenticidad de no ser auténtica, Ujú. eres invitada de vuelta a tu autenticidad. Entonces constantemente eres llamada o llamado a ser quien eres. Si se te olvida quién eres, que se te puede olvidar, pero no puedes no ser quien eres. Eres llamado al gozo de ser quien eres otra vez. Entonces, eres llamado, dicho de otra manera, vamos a decirlo de otra manera. Si no te sientes feliz, eres llamado a la felicidad. Si no te sientes abundante, eres llamado a la abundancia. Si no te sientes libre, eres llamado a la libertad. Si no te sientes en paz, eres llamado a la paz. O sea, eres llamado a un centro que eres y que si no estás ahí, eres llamado. Solo puedes ser llamado si no estás en ese centro, porque es lo que tú eres. Es como, imagínate, estar en tu casa y creer que no estás en tu casa y de repente dices, uy, siento una llamada a estar en mi casa. Hay una llamada a lo conocido, a lo que soy. Eres llamada a la verdad de tu ser. Entonces, en ese punto en concreto, tú eres llamado y yo soy llamado y tú eres llamada. Si no, no me estarías haciendo estas preguntas y no estarías en toda esta vivencia y yo tampoco estaría. No nos interesaría en absoluto. Pero esas llamadas son en forma de sufrimiento. No, no, para nada. Esas llamadas, dado que me he creído ser otra cosa distinta, busco mi felicidad en otro sitio. Busco mi felicidad, imagínate, tú eres felicidad, porque puedes aquí y ahora sentir la felicidad radiante del centro que tú eres o el yo soy que tú eres. La felicidad está en tu interior, que se dice muchas veces, ¿verdad? Mm. Mm, Eres tú la felicidad y se hay en tu interior y tú ahora en este instante, cuando vacías tu mente, cuando hay una desidentificación con lo que creo ser, accedo a un estado ahora donde me dejo mecer en la felicidad. La felicidad está presente, es presente. Y cuando no sientes felicidad, eres llamado a la felicidad. ¿Vale? Entonces, em, cuando deseas, eres llamado a la felicidad, muchas veces, como no sé qué está en mí, ¿qué hago? La busco fuera. Y a lo mejor la busco encontrando a alguien, o la busco en otra ciudad, o la busco, es decir, me paso buscándola en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Y cuando creo conseguirla, como que se esfuma, ¿verdad? Y luego digo, no, está en este otro trabajo. Voy a este trabajo y como que pasan cosas que se esfuma. Y está en esta nueva relación. Ahora sí que puedo ser feliz. Y de repente se esfuma. No, era esta casa la que quería o el nuevo coche. Y pasamos la vida así. Y entonces buscando la felicidad en un mundo, pero es que la felicidad no está en un mundo. La felicidad eres tú. Se encuentra en ti, eres tú la felicidad. Tú eres el centro dinámico que irradia felicidad. Pero ahí Entonces, hay una herida básica que nos hace sentir incompletos. Por eso buscamos la felicidad en el exterior. ¿Dónde nace esa sensación de que somos incompletos? Esa búsqueda. esa búsqueda nace cuando tú te niegas a ti mismo. Si tú estás en tu casa y niegas que estás en tu casa, de repente te sientes incompleto, porque has negado mentalmente que estás en tu casa. Desde esa idea, cuando empezamos a entender la mente, la ciencia de la mente, las ideas se ramifican y se como un árbol y empiezo a bucear y a navegar como cuando navegamos por internet, entramos en un buscador, entramos y de repente yo qué sé dónde he acabado. Así es como funciona la mente. De repente estoy en un sitio como si me hubiese introducido en el mundo de las ideas.
Entonces, niego mi casa y desde ahí, ¡boom!, vivo toda una ilusión de no estar en mi casa cuando estoy en mi casa. Esto nos ha pasado estando en el sofá y estar pensando en cosas, estando en que de repente tienes toda una vivencia cuando realmente dices, hey, espera, que estoy en el sofá, en mi casa. Cuando niegas, en este ejemplo concreto, que estás en tu casa, te sientes incompleto. Pero Esto es una parte. esa Entonces, negación, ¿dónde nace esa negación? vale. Esa tendencia a Entonces, negar. dicho de otra manera, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, niegas tu divinidad, cuando tú niegas el yo real que eres, cuando tú niegas la esencia vital que tú eres, inmortal, cuando tú niegas tu yo real, tu identidad verdadera, de ahí surge esa sensación no real, ilusoria, porque siempre eres quien eres. Surge esa sensación de no estar completo. Ahí. Y ahora, afirmando y asumiendo esa sensación de no estoy completo, ¿qué voy a hacer? Desde ese sistema de pensamiento que dice, no soy completo, busco completarme. Y ahí empieza todo el tinglao. Claro, pero tú dices, ¿de dónde surge? Surge de haber negado que ahora mismo soy completo. Al negar que ahora mismo soy completo, asumo la idea de soy incompleto. Como asumo una idea, voy ramificando ideas. Como asumo que no soy completo, ahora busco completarme. ¿Y dónde busco? Desde la idea que he asumido como cierta, ser un cuerpo, una persona, en un mundo físico, y la felicidad tiene que estar en algún rincón, en alguna puerta que abra, y ahí se encuentre. Ahí me completaré. Entonces lleno mi mente de conceptos horizontales donde creo que está, culturales, sociales, de la época, donde creo que está la felicidad. Y donde creo que me voy a completar. Entonces a eso se le llama, a ese sistema de pensamiento, se le llama sistema de pensamiento de separación o ego. Ego es la negación de mi identidad real. Niego que soy. Niego la paz de mi ser. La busco fuera. Niego que soy amado. Busco amor fuera. Niego la seguridad de mi ser. Busco fuera. Entonces me paso buscando fuera. Y como tú decías, ¿hay que sufrir? No, pero lo que pasa es que como busco, al cúmulo de buscarlo y no hallar, se le llama sufrimiento. Y es como tiene que haber otra manera. Te Tiene que haber decía, otra manera. te decía lo del sufrimiento precisamente. Sí que creo que todos estos estados compensatorios, ¿no?, de buscar en el exterior te llevan sí o sí al sufrimiento, ¿no?, al vacío. Pero te decía antes lo del sufrimiento porque decías que constantemente estamos llamados ¿no?, llamados a la paz, llamados a la felicidad. Y muchas veces, desde una vida de separación, ¿no?, de dualidad, eh, te tiene que ocurrir algo que te provoca un sufrimiento para que te despiertes y empieces a darte cuenta de esos vacíos que te lleva a tu estado egoico. Por eso te decía si las llamadas llegan en forma de sufrimiento. Yo no siento que lleguen en forma de sufrimiento, llegan siempre. Lo que pasa es que cuando yo te voy diciendo poco a poco, te digo, oye, y te hablo así en voz baja. No me oyes, te hablo un poquito más alto, más alto, más alto, más alto, más alto, y luego hay un grito. A ese grito digo, ¿por qué llegan las cosas en forma de grito? Digo, no, es que eran susurros que no los vi, ¿no? Lo que pasa es que no me lo planteo cuando ya desde este sistema de pensamiento no veo escapatoria, ¿Por no veo dónde, salida. por dónde Desde este mismo sistema de pensamiento, ¿sabes? Entonces, a eso se llama sufrimiento cuando el mismo sistema de pensamiento ha llegado al tope de, pues no sé cómo me voy a salvar ahora. Claro, y aquí entra en escena un cúmulo de herramientas, incluso de adicciones inconscientes, porque creo que las adicciones emocionales nos llevan a crear realidad, no solamente nuestro sistema de pensamiento y de creencias, ¿no?, sino las adicciones mentales somos adictos al miedo, somos adictos a la preocupación, somos adictos al sufrimiento y vamos generando realidad para satisfacer en cierta manera esa adicción. Se puede ver así también. Sí, pero la adicción viene, claro, la adicción viene de una adicción más profunda. Es la adicción de ser propio,
de ser un yo separado, adicto a no ser. La raíz, dado que solo hay ser, la raíz solo es negación de ser. Y la negación de ser da lugar a ese Jorge Pellicer que hablábamos. ¿Qué es Jorge Pellicer? Una idea. Una idea que es un constructo mental que yo puedo idolatrar e identificarme con él y serlo y decir soy Jorge Pellicer. Y entonces construir, que no es nada malo, es simplemente un medio, pero puedo idolatrarlo y puedo querer serlo diferente de lo que soy. Construir una identidad separada. Es como muchas tradiciones no duales te dicen que tú no eres dual, eres no dualidad, que para experimentar la dualidad has de forjar un yo separado de ti mismo para empezar a vivirte desde ahí. Entonces la adicción es que quiero ser yo solo, quiero estar solo, quiero estar separado de la vida. Como decíamos, ¿qué es la vida? La vida es una y la misma para todos. Tú y yo somos lo mismito, porque somos la misma vida, viviéndose ahí, viviéndose aquí, viviéndose en todas partes. Entonces, la igualdad está garantizada. No es algo que tenga que hacerse, sino reconocerse. Ahí está, ¿no? Entonces, la vida, vamos a decir, tú puedes negar que eres, pero eres. Tú puedes negar la vida, pero eres vida. ¿Ves por dónde Ujú. sientes lo que quiero Sí. ¿Cómo decirte? empezar a deconstruir toda esta ficción? Esa imagen dual que nos hemos creado de nosotros mismos. Bueno, hay tantas maneras preciosas de empezar, pero esto es una ciencia suprema. Yo digo, esto es una ciencia suprema. Esto es lógica aplastante. Simplemente hay una de las preguntas es ¿quién soy? Lo primerísimo, lo primero y único es que llegue el momento. Llegue el momento es que haya una apertura de corazón a querer escuchar. Y como tú decías, eso a veces viene a través de ese callejón sin salida que podemos llamar susurro o sufrimiento. Cuando uno está abierto y dice, no hay otra manera desde mi yo separado que pueda resolver el problema. Fin del trayecto. Ahí digo, ahí es cuando empiezo a orar o me invoco a los espíritus. Es decir, todo lo que he pensado que jamás iba a hacer, digo, yo no veo escapatoria por aquí. Y ahí empieza ¿qué? Una apertura. Una apertura a considerar que tú solo por ti mismo, desde el yo separado, desde la idea de ti, desde Jorge Pellicer, no puedes hacerlo. Tienes que abrirte a la vida. Abrirte. Entonces dices, ¿cómo empezamos? Esto tiene que darse. Esto tiene que darse. ¿Y cómo se da? Natural. Se da cuando uno realmente está en ese punto. Cuando dice, es mi momento, estoy abierto. Y por ejemplo, lo viví ajeno a todos estos temas, ¿eh? En el mundo de la ciencia, años dedicado a la investigación, una mentalidad muy científica, material, ¿vale? Como biólogo, materia, células, hasta que llega un momento que vives una situación donde dices, esto no puede seguir por aquí, o sea, parece que lo tengo todo y no tengo nada, o sea, no me siento feliz, pero no estás diciéndote estas cosas, no tienes ni idea de lo que estás sintiendo. El caso es que sientes una ansiedad tremenda. La Pues noche llega, oscura del alma, eso se llama, ¿no? La noche oscura del alma. podría llamarse, sí, sí. Y de repente te planteas, bueno, tiene que haber otra manera. Esa apertura es crucial. Es como la fruta está preparada ya, ¿no? El estudiante está preparado para el maestro. Esto es cuando dicen esto, ¿no? Que uno está preparado, ese es el punto. Y uno, a partir de ahí, está abierto a escuchar. Y en Y ese, cuando empiezas a escuchar, ahí viene todo solo. Ahí empieza a venir. Has abierto unas ventanas que ahora empiezas a hablar de esto con alguien y empiezas a escuchar un vídeo y te mandan de repente y antes algo que ni leías ni abrías, ahora empieza a interesarte. Pero porque hay una llamada interna, hay un anhelo profundo con el que has tomado contacto. y ahí empieza una búsqueda en la que todo se te va dando, como has dicho tú, ¿no? 100%, porque tu apertura es la que, cuanto más abres la ventana, más luz entra.
Pero al principio abres una rendija pequeñita, ¿sabes? Pequeñita ahí. Y entra una lucecita y crees que eso es un montón. Madre mía, lo que he visto y he descubierto. Pero a medida que tú abres, la ventana va entrando más luz. Es decir, la luz está ahí. Solo entra en la medida que tú abres la ventana. Por eso digo, las cosas se te van dando. ¿Qué significa? Los rayos van entrando. Tú solamente abres la ventana. No tienes que buscar el rayo, cogerlo, traer la luz hacia tu... No, 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 no. Tú solo abres la ventana. Y esto es un camino de apertura, muchas veces se llama, de rendición, de quietud, de meditación, de espacio, de serenidad, de calma, de silencio. Dejo de actuar desde los automatismos y empiezo a crear huecos y ayunos mentales. Dejo de pensar de esta manera y empiezo a sentir unas ganas de cambiar cosas. Quiero cambiar, quiero irme de aquí, quiero cambiar de trabajo. Se están creando huecos, ayunos. Dejo de actuar reactivamente, automáticamente. Y cuando tocas este centro, tienes un hambre y una sed que lo quieres saber todo. Y lees y vas a todo tipo de cursos y no sé qué, y escuchas y más. Pero es una fase donde todavía estás en tu inseguridad, buscando a ver dónde me agarro y llenando tu mente de conceptos. Es una fase también. Lleno mi mente de conceptos hasta que me atiborro y digo, ya no puedo más de conceptos. Luego entra la parte de la vivencia. Empiezo todos esos conceptos a vivirlos. Porque empiezo a darme cuenta que por más conceptos que tenga, que no lo estoy viviendo tampoco. Y ahí surge ya para mí el milagrito, cuando entras en la vivencia. Y es una vivencia muy íntima. No es para nadie. Que también esto es otra de las cosas que suceden. Al principio quieres vivir y comentar y hablar y decirle, mira lo guay que soy, que sé estas cosas, ¿no? Luego todo eso se transmuta en algo muy íntimo, muy, muy, muy profundo, donde es puro, porque no es para mostrar. Se muestra solo o no, pero tú no estás ahí. Es cuando tocas el corazón y dices, ha llegado el momento de dejar a un lado esta imagen, este Jorge Pellicer, estas ideas de mí, este constructo, y rendirme a la vida que soy. Y entonces, En ese camino hay un proceso de soltar muchos apegos que van volviendo una y otra vez. Quiero decir, hay lo que te he dicho, no hay adicciones muy fuertes, hábitos muy fuertes, identificación que asoma una y otra vez, ¿no? O sea, ¿cómo puedes cuanto mayor sea, deconstruir, sí, te iba a decir, deconstruir completamente esa deconstrucción para vivir ya con todo todo desconstruido, vamos? sí, sí, pero tú fíjate, el enfoque que me gusta a mí y que disfruto mucho es allí donde miras vas, allí donde miras vas. Aquello en lo que te centras se expande. Hay una ley, es la ley de la mente, es la ley del sí, es una ley. La mente es aquello que piensas, sientes y experimentas. Allí donde miras, ¡pum!, se ramifica, como hemos visto con la navegación en Internet, ¡boom! Es el poder de la mente, es el poder del foco, de enfocarte. Entonces, cuando tú dices, hay que desapegarse mucho, yo digo, si pongo el foco ahí, parece un camino duro y difícil y arduo, ¿no? A mí me gusta enfocarlo como cuanto más me apegue a la paz presente, más me desapegaré naturalmente de lo demás, pero no es algo que yo haga, no es me desapego de esto y me quito esto, ¿no? Es un enamoramiento hacia una vivencia interior, es un enamoramiento, vamos a llamarlo, me apego a lo que, no puedo agarrar con mi mente, me apego a la identidad más allá de mis conceptos con respecto a mí mismo, que es me acerco a mi paz, me acerco a la calma. Entonces, no es un trabajo de sí, es suelto, pero el foco no está puesto ahí. El foco está en enamorarse de aquello hacia donde te diriges. Por ejemplo, si tú amas estar en paz y sentirte libre, esa va a ser tu vivencia.
Tu vivencia va a ser descansar constante y continuamente en este sentir profundo de libertad. Y de libertad es de ilimitación. Y para eso, ¿qué pasa? Que sí que vendrán esas ideas que yo he cultivado en mi huerto mental para que las suelte. Mira, que hay una piqueta. Puedes soltar la piqueta de este límite y seguir descansando ahí, en tu libertad. Entonces, sí, es esto constante. Pero el foco está en descanso. No salgo a la mañana con el pico y la pala. No, no, no. Con la hamaca. Y las cosas van viniendo para que yo suelte la piqueta. Y si no suelto la piqueta, estaré ahí. Y eso vendrá una y varias veces. Si mi deseo de esa libertad es mayor que la piqueta que todavía no quiero soltar. Porque creo que mi paz viene de la piqueta, que tampoco pasa nada. Pero esto es por lo que estoy enganchado, ¿no? Creo que esa piqueta me da más que el centro que soy. Y llega un punto en el que, o sea, no podemos pensar lo que somos, ¿no? Ni somos lo que podemos pensar. Desaparece eso. O sea, hay pura experiencia. Quiero decir que desde la dualidad no pensamos en la no dualidad. O sea, ya todo esto desaparece. Claro. Esto es, claro, claro. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta poner. Tú imagínate un actor que tiene que representar en el cine una película, una idea. El actor se llama Juan, el actor, y representa el papel de Felipe, ¿vale? Y ahora se identifica tanto con Felipe que cree ser Felipe. Y ahora ni rastro de Juan por ningún lado. Juan es el centro, Juan simboliza el yo soy, ¿vale? Y ahora Felipe está ahí y cree ser él, pero está siendo alimentado por Juan. Aquí lo único que hay es Juan pensándose Felipe. No hay rastro, además. Hay una parte en esta espiritualidad, en este regreso al origen que tú comentabas, donde Felipe trata de llegar a Juan. Es decir, el actor representa la idea, ahora la idea, el personaje, trata de llegar a Juan, que no es posible, que es lo que tú estás diciendo. Que es que no hay Juan, o sea, no hay Felipe por ningún lado. Es que no hay, pero hay un intento del yo separado de ser lo que soy desde el yo separado. Totalmente. Entonces, tu pregunta es, ¿debe desaparecer Felipe? Dice, Felipe solo será un medio, una idea, a través de la cual Juan se exprese. El actor se exprese. Es decir, el actor va a reconocer que sigue siendo actor y que el personaje no es más que un canal, un medio neutro, a través del cual se expresa la vida, llamada Juan en este caso. En otras palabras, Jorge Pellicer o África desaparece como concepto. No es que tú desaparezcas, tú no vas a desaparecer porque tú eres tú. Lo que sí es el concepto de ti misma. Toda la idea asociada a ti misma, el constructo con respecto a ti misma. ¿Y qué quedas? Pues tú ahora mismo, la vida que eres, indiferenciada y individualizada. África no puede ser. Jorge no puede ser. Jorge es una idea. Yo soy quien soy y me vivo en la idea. Pero la idea no puede ser yo. El personaje es una idea del actor, no al revés. Y desde ahí solo hay experiencia, lo que decía, ¿no? Y El día a día. desde ahí solo hay ser, vivencia, ser, inocencia, divinidad. Porque hemos puesto Juan y Felipe, pero en realidad es Dios e idea. Solo hay Dios. Llámalo Dios, llámalo ser, llámalo conciencia, llámalo vida. Términos. Solo hay vida, solo hay Dios, solo hay uno, solo hay unidad. No dualidad significa que no hay dos, ¿a que no? No hay dos. En términos más de Dios, diríamos que no hay separación desde el curso de milagros. Hay Dios, solo hay Dios. Hay unidad, todos somos uno. Hay igualdad, esa es la dicha. Hay Dios viviéndose en Dios, o hay ser viviéndose en el ser, o hay vida viviéndose a sí misma. Y es como cuando tú te preparas un desayuno que te encanta para disfrutarlo,
a que es una experiencia junto contigo. Nace de ti, es para ti, por ti, y todo queda en casa. Pues esto es, a nivel macro, la vida se vive a sí misma y se goza a sí misma. La unidad es cuando empieza a reconocer que no hay separación, que solo hay vida, gozando de ser vida, dándose a sí misma, recibiendo de sí misma. Cuando tú te preparas un desayuno, ¿quién lo recibe? Tú. ¿Y quién lo da? Tú. ¿Cómo puede ser esto? ¿No hay dualidad? No hay dualidad. Hay juego, hay lila, hay vivencia. Pues cuando tú empiezas a darte cuenta que Dios Padre es quien da, Dios Hijo quien recibe, son expresiones, formas de hablar, que podemos decir vida que da, vida que recibe, vida jugando consigo misma, dándose a sí misma. Te abrazas, la vida se abraza. Y esto es cuando desaparece el concepto de separación. Quien da y recibe es el mismo, siempre. Es la ley. Y entonces la vida te da, te ama, y tú amas a la vida. Porque no te has reconocido algo, sino la vida misma, dentro de sí misma. Qué maravilla. Entonces, en la vivencia es, me aquieto y siento quién soy. Soy la vida misma. Entonces, en este camino espiritual se habla del deshacimiento. Deshacimiento, como tú has de construir, ¿no? Creo que has utilizado la palabra. Deshaces lo que tú piensas que eres. Deshaces los conceptos que tienes con respecto a ti. Si tú imagínate que hay una sensación, un decreto mental inconsciente que dices que no eres, que fuiste abandonada, que te sientes abandonada o no suficiente, esto es un decreto. Esto es un decreto que niega lo que eres. Este deshacimiento es traer al consciente estas ideas y conceptos con respecto a mí apoyado en la idea de mí mismo, y empezar a soltarlos. Y empiezas a ilimitarte. Del límite, de la delimitación, empiezas a ilimitarte. El camino de la espiritualidad es bellísimo, porque es un camino de amor. Amor, 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 amor. Es lo que mejor lo resume. Y un verbo que acompaña a amor es dejarse amar. No nos dejamos amar. Porque hay un sistema de pensamiento que niega el amor. Y a este se le llama el ego. Ego es la negación de la verdad, de lo que eres. Y entonces, dado que solo hay Dios, solo hay ser, solo hay vida, solo hay amor, este sistema de pensamiento niega lo que solo hay. Y desde ahí intenta llegar al amor por su propia vía. Pero no puede haberla, sí, solo hay amor. Entonces, dejarse amar es el camino. El curso de milagros lo llama el perdón. Y el perdón es liberarse de el castigo, de la culpa inconsciente, de la creencia en ser indigno. Y entonces, ¿cómo hago esto? El perdón te lleva a déjate amar, sé amable contigo, déjate amar. Aprende a levantarte por las mañanas, respirar y sentirte bendecido. Déjate amar. Desde la horizontalidad podríamos decir que es la vocación, es un trabajo, es tu función, hasta que sea natural. ¿Por qué? Porque nos levantamos con miedo a ver qué va a pasar hoy, a ver el día de hoy, a ver qué va a suceder, qué problemas tendré, A juzgar a la juzgar. vida. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en automatismo, como te decía antes, los ayunos, crear hueco, los automatismos de supervivencia desde el cuerpo. No nos paramos a dejarnos amar. Y dado que solo hay unidad, cuando te dejas amar, mueves a la creación entera. Es decir, no hay separación. Convocas, constantemente convocas en tu experiencia de vida. Por eso te decía, cuando hay apertura, los rayos entran. Pues cuando te dejas amar, más amor entra. Y cuando te quitas amor, menos amor experimentas. Y cuando más abundante te sientes, más abundancia entra. Y cuando te quitas abundancia por tus preocupaciones, más carencia experimentas. Entonces, al final es, déjate amar. Para que sea algo muy práctico, déjate amar. ¿Y si esta fuese nuestra única práctica diaria, vivencia diaria? Me dejo amar.
empezarías a trascender todos los límites autoimpuestos de castigo, basados en la culpa, basados en la separación. Empezaría, gracias a eso, a hallarme más allá de las ideas con respecto a mí. Y luego, cuando no hay paz, no hay verdad. O sea, quiero decir, es un síntoma, ¿no? Cuando tú no sientes paz, es que no estás en la verdad. Sí. Y eso lo enlazo yo. ¿Qué GPS más precioso, ¿verdad? Más amable. Sí, sí. Las respuestas están dentro de uno mismo, ¿no? Y no tendemos a escuchar esos síntomas que nos están diciendo, vas bien por el camino, ¿no? Cuando sientes paz. Cuando sientes incoherencia, es que no estás ahí en conexión, no estás otra vez en mente, en identidad, en ego. Me venía la imagen de estas, en las ferias, ¿no? Cuando hay alguien que está vendiendo estos muñequitos de cuerda, ¿lo has visto alguna vez, no? Estos patitos, estos perros, que le das cuerda, lo pones en el suelo y va corriendo. Pues es una sensación así, ¿no? Damos cuerda a una idea de ser cuerpo y vivir en un mundo y hay que sobrevivir y ser mejor y conseguir y ganar, nos ponen en el suelo y vamos escopetados. ¿Escopetados? ¿Hacia dónde? No tengo ni idea. Yo voy para allá. Pero es esta idea de, como tú dices, no, estoy en automatismo, en conseguir, en miedo, en supervivencia. No me he parado a sentir. No me he parado, no tengo tiempo, tengo que sobrevivir, ¿no? Hay una pregunta para mí, para terminar ya, porque no te quiero robar más tiempo, Jorge, que es para mí obligatoria, ¿no? Porque hablando del mundo de las incoherencias, de la energía que se crea a través de los pensamientos, del tablero neutro que es la vida, ¿no? Y de esa verdad. ¿Cómo compaginas todo esto? Yo, por ejemplo, que soy periodista y que informo todos los días desde hace muchísimos años. La pregunta es, todos informamos, todos somos periodistas, todos informamos porque todos comunicamos. Tú comunicas tus ideas, yo comunico las mías. Aunque esté en silencio, comunico lo que vivo. Estoy haciendo una tortilla de patata y estoy comunicando. ¿Desde dónde la hago? ¿Para qué la hago? No dejas de comunicar. Tú eres una comunicación andante. El tema es qué estoy comunicando y desde dónde lo estoy comunicando. ¿Y qué energía estoy creando con lo que estoy comunicando? Siempre eso va de la mano, siempre, siempre, siempre. Aquello que miras se expande. Por tanto, qué interesante es que estás informando como periodista. Pero ves que todos somos periodistas, ¿no? Quiero decir, al final, ¿de qué hablas con tus amigos? ¿De qué estás informando? ¿O qué estás señalando? Informar es focalizar, es poner el foco. Y allí donde pones el foco se hace más grande. Fíjate qué ley más preciosa y más clara. Allí donde pongo el foco se hace más grande. Si pongo el foco en que algo no va bien, pongo el foco en que algo no va bien. El no va bien se expande. Pero tú te das cuenta que la información pone el foco en lo que no va bien. Nunca pone el foco en lo que va bien. Muy pocas veces se pone el foco en lo que va bien. Bien, entonces el nuevo periodismo, ¿vale? Tan esperado, tan naciendo, o sea, si te das cuenta, yo veo un nuevo periodismo. Yo lo veo claro. Lo veo porque se llama y se pide. Hay un nuevo periodismo naciendo. Hay un nuevo de todo naciendo. Pero porque hay quien ya no quiere escuchar ciertas cosas que ya ha dicho suficiente de esto, que me lo conozco. Y buscamos un nuevo periodismo que es ¿cuánta noticia hay? Forma parte del punto en el que estamos. ¿Qué es una noticia? Aquello a lo que le he puesto el foco. ¿Qué vende más? Tú que lo sabes, ¿no? ¿Qué vende más? Pues como te digo, que hay un nuevo periodismo porque hablar de cosas hermosas es lo que se está pidiendo. Y tú solo tienes que ir a la biblioteca y ver los libros ahora. Acuérdate de hace unos años del tema, las estanterías de espiritualidad, y entras ahora y cada vez está fagocitando a la librería entera. Es como cada vez es más inmenso. Tú como periodista, la pregunta es, o yo como periodista, o todos como periodistas, ¿qué estamos informando? Y la pregunta es, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Siento que
¿Soy amado? ¿Me levanto y me dejo amar? ¿O pongo mis justificaciones primero y digo que es imposible, que mira la vida y hablo, informo de lo mal que está todo? La pregunta es más de qué estoy informando, qué quiero informar, qué quiero comunicar, qué quiero expresar. Y no necesariamente son importantes las palabras. Es tu vida, tu día a día. Pero es una profesión preciosa para poner el foco donde tú quieras, ¿no? Donde Dios en ti te inspire. ¿Qué parte del ¿No, jardín quieres regar, no? Lo has dicho tú antes muy bien. no lo sientes tú así? ¿No lo sientes tú como Totalmente. este nuevo periodismo, por llamarlo de una manera? ¿Lo sientes tú? ¿Sientes tú la llamada a esto? Yo En siento ti sí. que hay algo, una fuerza, algo que me guía por un camino y que es un camino muy fácil en el que todo se da y que aunque a veces aparezca en la mente y te quiera llevar a otro lado, cada vez hay... Es que es muy difícil de explicar con palabras. Es una intuición, un seguir algo que te lleva. Y me siento muy identificada con lo que has dicho, ¿no? Esa sed, esa necesidad de seguir por ahí, de beber cada vez más y cada vez que sientes paz en ti misma, sabes que estás en el buen camino. Esa es la intuición en el momento en el que me estoy encontrando, ¿no? Sí. Yo diría, el otro día hablábamos también en otra charlita, la importancia al final de amar lo que haces y lo que vives, ¿no? Sin nada más, no hay más, solo amo lo que hago. Y el amor ya se encarga de los detalles. Tú amas pero empiezas a convocar, obviamente, convocas, amas y empieza a expandirse. Porque uno, por ejemplo, cuando tú decías lo de la mente, ¿no? Me imaginaba, por ejemplo, una eh, radio o un canal de televisión enfocado en muchas cosas interesantes, ¿no? No en lo mal que funciona, sino en las potencialidades y recursos internos, en un aprender desde el interior, ¿no? Que es un recordar cuánto se puede vivir ahí. Entonces, cuando alguien ama esto, es inevitable que suceda. Entonces la mente viene y dice, ya, pero ¿esto cómo va a ser? Es que tú no tienes que hacerlo. Queriéndolo controlar, ¿no? Claro, solo ama el momento en el que estás y Sí. ama haciendo ahora mismo esto en concreto. Punto. Ámalo, expándelo, nútrelo, empápalo de tu entusiasmo. Y es que así suceden las cosas. Es, es una llamada bonita. Gracias, Jorge. Una última frase para terminar. Y así cerramos de manera redonda esta conversación tan maravillosa. Pues momento de dejarse amar. Momento siempre de dejarse amar. Es el momento perfecto para ello. Muchas gracias. Eso lo deja todo bien resumido. Gracias, Jorge. Ha sido un auténtico placer. Igualmente, muchas gracias, África. Gracias.